Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La ley de telecomunicaciones genera una intensa polémica porque afecta, como otras antes, a fuertes industrias contra poderes al Estado. Lo más novedoso del actual debate es ocurrir en una realidad muy distinta a la de hace 15 años de la última reforma, ante el nuevo protagonismo de la sociedad digital y los nuevos riesgos para sus derechos. Las críticas a la iniciativa convencieron a la presidenta Sheinbaum de detener su aprobación cuando el Congreso se disponía a sacarla al vapor. Es un tema delicado que exige un debate amplio para disipar el temor a censurar las comunicaciones mediáticas y actualizar el marco legal contra nuevas amenazas a la libertad de expresión. Uno de los puntos más controvertidos es permitir al gobierno bloquear temporalmente las plataformas digitales. Esto provocó una airada controversia de la oposición y los dueños de los grandes medios contra lo que calificaron como ley censura. La iniciativa se presenta en medio de un debate sobre los límites de la propaganda extranjera por la transmisión de un mensaje antiinmigrante del gobierno de Trump en la televisión mexicana y la transparencia de las operaciones de las grandes televisoras a consecuencia de un escándalo por filtraciones que ligan a Televisa en operaciones de guerra sucia en plataformas digitales. Aunque no es una reforma que se deba a otra cosa que a la desaparición del Instituto de Telecomunicaciones. El tema, sin embargo, saca chispas y el momento no podría ser más complicado, pero al menos tendrá que pasar por un parlamento abierto antes de activarse nuevamente en el Senado, que debería orientarse para responder a los retos de la nueva sociedad digital y la protección de sus derechos. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, todo que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la ley. Y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, pues que abra la discusión el Senado. ¿Y qué dice el artículo? Estamos en Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí lo tiene en pantalla, el artículo más controvertido que habla justamente de que, el artículo 109, las autoridades podrán solicitar a la colaboración de las agencias para el bloqueo temporal de las plataformas digitales en los casos en los que proceda por incumplimiento o disposiciones y obligaciones previstas en las respectivas normativas que sean aplicables. Muy amplio, pero este es el tema más álgido que ha generado una enorme polémica sobre la ley de telecomunicaciones, de la que hoy vamos a hablar y analizar en Blanco y Negro. Y ya, comienzo contigo, Lilia. Lilia Aguilar, del PT. Así es. Lilia, ¿qué pasó aquí? ¿Fue un error? ¿Fue un desliz? Yo creo que ¿Fue un error por legislar al vapor? ¿Qué de todo? Yo creo que es, primero, hay una sobreinterpretación que hace en entrada la oposición de este artículo. Me refiero habla específicamente de la agencia, que es la autoridad a la que corresponde de una suspensión temporal y sobre supuestos que todavía ni siquiera se han emitido los lineamientos. Eso primero. Pero en específico sobre este artículo creo que abre la posibilidad de que hoy se ha iniciado un parlamento abierto donde justo estoy viendo las conclusiones y se han dado puntos de vista interesantísimos, porque hay algo que no podemos nosotros dejar de atender. Las nuevas tecnologías, las plataformas,
nos obligan no al sobrecontrol, pero sí a la regulación de las mismas. En eso nadie podríamos tener una diferencia. Y esa regulación que tiene que ver con el buen uso de la información, pero no utilizado ni a favor ni en contra de ningún régimen, de ningún gobierno, en eso coincidimos plenamente. Regulación, esa va a ser la palabra que vamos a repetir varias veces seguramente en esta mesa. Adriana Labardín, experta justamente en regulación. Y la presidenta Sheinbaum ya dijo, hoy otra vez lo volvió a reiterar, ya quiten ese artículo, pidió, solicitó, ofreció, como le quieras poner, que ese artículo sería eliminado. ¿Eso es suficiente para que la ley pueda, o la iniciativa, perdón, pueda transitar, pueda seguir adelante? ¿Qué opinas? José, el artículo 109 es el menor de los problemas de esta iniciativa. Es tan burdamente inconstitucional y violatorio de tratados internacionales de derechos humanos, violatorio del 28 constitucional. El 28 constitucional da a la hoy dependencia, nunca habla de agencia, la Constitución, sino dependencia. Aquí se está refiriendo a la agencia de datos. A la agencia, no, en efecto, de transformación digital y telecomunicaciones, exacto, que no sé de dónde no sacan okay. ese término. No hay una estructura en la administración pública de agencia. Hay administración pública centralizada y administración pública paraestatal. Entonces, la agencia es un anglicismo, un modelo norteamericano, y la verdad, en nuestro derecho es un término que se usa para un gestor, como agente de seguros, como agencia de fianzas, que hace gestiones por cuenta de otra persona. O sea, no viene al caso. Pero el 109 está legislando plataformas digitales que no están comprendidas en telecomunicaciones y radiodifusión. Es tan violatorio de la libertad de expresión, del pluralismo. O sea, a ver, para entendernos, sí. Antes de ir con Carolina, las plataformas digitales están un poco en el limbo. Están ¿cierto? En el limbo. O sea, soy una convencida que hay que regular los contenidos audiovisuales, sean de radiodifusión, de televisión restringida o de plataformas digitales, para que las audiencias tengan los mismos derechos, vean un contenido en una plataforma o en una televisión radiodifundida. No deberíamos de tener más derechos en una plataforma que en otra. Pero sí hay diferencias y no quieres aplicarle un régimen antiquísimo a las nuevas tecnologías. Pero creo que fue tan burdo este artículo que es un distractor. Bueno, luego te voy a preguntar dónde la pondrías, pero déjame ir con Carolina. Carolina, hoy la presidenta dijo que se quite, les ofrezco, pido que lo quiten en el Senado cuando lleguen a discutir nuevamente la iniciativa. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? ¿Eso es suficiente? Absolutamente no. Yo coincido con Adriana. El artículo 109 es algo muy fácil de arreglar, ¿no? Cambiar la redacción o eliminarlo. El problema es toda la ley. La esencia de la ley es de control, es autoritaria, absolutamente. Y es un retroceso legislativo a todas luces, en todos los sentidos. Ya ni siquiera es donde estamos, es retroceder muchos años atrás. Ha habido muchos, sobre todo en la sociedad civil, que han luchado por los avances que hoy tenemos y debo decirlo, fuimos nosotros, en los últimos años, en los últimos 30 años, tuvimos 6 años de gobierno. Los demás no los gobernamos nosotros. Pero en esos 6 años también hubo cosas que se combatieron y que se corrigieron. Y eso fue, yo debo decirlo, hoy estuvimos en el Senado todo el día y yo platicaba con Adriana, muy reconocida y orgullosa como mexicana, como legisladora de la sociedad civil que se presentó, porque hoy hay que tener valentía para hablar en contra del régimen. Hay que tener valentía porque el régimen te descalifica y te termina en una mañanera o te cierran las puertas. Los medios de comunicación pueden tener cancelación de sus servicios. Hay represión, pero se habla de lo contrario, porque así se disfraza. Eso es lo más peligroso. Pero déjame precisar una cosa. Dices control autoritario, aparte de lo del artículo 109, ¿dónde más ves lo que tú dices de autoritario y controlador? Este gobierno, ayer tuvimos la discusión, el debate en el Senado, hablando de la relación México-Estados Unidos.
nosotros tenemos que hacer la tarea para mejorar la relación, para ser un socio confiable. Hoy estamos violando artículos constitucionales, tratados internacionales. Estamos violando nuestro TEMEC, que por cierto es el instrumento más neoliberal que tiene este país y que hoy el oficialismo defiende y que a mí me encanta que lo defienda, ¿no? Pero el tema es que estamos violándolo y queremos defenderlo con Trump. Pues es muy difícil, no cumplimos en eso. Cada día somos menos democráticos, perdimos la autonomía judicial, no combatimos el narcotráfico y queremos conservar el tratado, pues está muy difícil. Entonces, yo veo que esto es un distractor el 109. Hay muchas cosas que hoy los expertos, con mucha claridad, y debo decirlo, con mucho respeto, y sobre todo había muchos jóvenes, pero con una expertise que a mí me da mucho gusto, porque ya están hablando de lo que sigue. Ya no están hablando de lo que tenemos, cómo arreglarlo, sino de lo que sigue. Del futuro. Del futuro. Lilia, un distractor, dice Carolina. ¿Tú coincides? ¿Dónde ves la parte, y si coincides con ella en la parte, digamos, de control y autoritarismo? A ver, primero, yo quisiera aclarar un par de cosas. Adriana, cuando habla de la agencia, habla claramente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Sí, no es ningún anglicismo, no es un invento, existe la agencia. Y cuando habla de los lineamientos, pues esto sucede en cualquier ejercicio de una política pública. Es justo el titular del Ejecutivo quien emite los lineamientos, será el Ejecutivo aquí quien lo emitirá. Entonces, el Ejecutivo, puede emitir reglamentos. La agencia no puede dictar lineamientos porque no es un órgano constitucional autónomo como lo era el IFT. Del Ejecutivo. No, la facultad reglamentaria y además, es de la presidenta de la República. Yo volvería a la pregunta que le hace la senadora. ¿Dónde se está? Porque como el chiste de Pepito, ¿no? Empezamos con el gusanito y hablamos del elefante y la trompa larga y nos fuimos al TEMEC y nos fuimos A ver, ¿dónde específicamente? Primero, ¿dónde hay represión? El día de ayer justo 201, hablábamos 210, de este tema y el diputado Rubén Moreira gritaba en el Senado, pedía claramente, no hay represión. Es que tenemos que dejar el discurso y hablar de cosas concretas. Yo le pregunto a la senadora, ¿dónde? ¿Qué es lo peor de esta iniciativa? Más allá del artículo 109, ¿dónde hay represión? Y en efecto, sí, volvemos a muchas cosas en el tema de esta nueva ley que estamos proponiendo, porque justo Peña Nieto, cuando yo fui diputada en el 2012 al 2015, le dio atrás, aparte de la propiedad nacional y de la regulación que se tenía sobre el espacio radioeléctrico de este país, y nosotros creemos que ese no es el modelo de país. El libre mercado ha demostrado que no abona ni sirve a los mexicanos ni sirve a las personas. El mundo está dando vuelta, digo, a excepción de Trump, pero el mundo está dando vuelta a eso, y a mí me parece que el discurso es nada más que estridencia y decir que hay represión. A ver, aquí hay dos aspectos que vamos a tocar por separado, pero el primero, y voy contigo, Adriana, es ¿dónde ves tú, aparte del 109, la parte, digamos, de el enfoque de control político o autoritario? Número uno, es la primera ley en telecomunicaciones, la primera iniciativa que un ejecutivo, en este caso la presidenta Sheinbaum, se atreve a enviar sigilosamente, sin consultar al pueblo. Yo participé en el 2012 la reforma de telecomunicaciones le envió el presidente Peña Nieto. Pero ustedes son distintos. Pero participamos, hubo un parlamento abierto. Segundo, con la misma rapidez. ¿Y cuál es la prisa? No tenemos prisa. Con esta ley, si no se modifica sustancialmente... Si esta ley no se modifica de forma, de fondo, la agencia, derechos digitales, una competencia desleal desde el Estado que quiere concesiones de uso público, concesiones comerciales, no pagar contraprestación por el espectro y competir con los particulares, que no solo son las grandes empresas. También hay concesionarios comunitarios indígenas que tienen hoy redes en la Sierra Norte de Oaxaca y de Puebla, y a los que está desplazando la CFE. Las iniciativas de estas leyes que tocan tanto a la sociedad, y más hoy en
la economía digital y la sociedad digital, siempre se abrían a foros de discusión. Aquí no solo eso, se presenta en una secrecía sin consultar a nadie, se presenta en la noche la iniciativa, el foro, las consultas para el Plan Nacional de Desarrollo en esta materia se hizo una en Monterrey. Y se quería votar inmediatamente y la presidenta lo pausó. Se aprobó en comisiones. En comisiones, o sea, pero subir al pleno, me refiero. Que la verdad ni un niño de 5 años lo hubiera hecho peor, perdón, ahí sí, es muy triste que el Senado viole su propio proceso legislativo y que no haya el mínimo control de calidad en un dictamen. Pero eso sí, decidieron destruir 8 órganos autónomos que transformaron para bien este país. A ver, ahí está el segundo aspecto de la discusión y voy contigo, Carolina, secretaria general del PRI. El tema puede ser también de diferencias de modelos. Claro. La actual ley la impulsó el Pacto por México, aprobada en 2013 por PRI, PAN, PRD, en ese momento partidos mayoritarios, y el objetivo central era promover competencia en el mercado de telecomunicaciones. Tú me corregirás si no. Pero si es así, lo que estamos asistiendo y las críticas son también porque está enterrando un modelo. ¿Eso también tiene que ver? No, yo creo que el modelo puede cambiar y puede mejorar, ¿eh? Claro. Yo creo que todo es perfectible, todo. Yo siempre digo, llegaron de aquí hacia adelante, no es de aquí para atrás. Eso es lo importante. Ahora, el Pacto por México y arrojó cosas importantes. Yo creo que todas perfectibles. De entrada, tener un órgano autónomo fue un logro importante. Esta parte donde hoy la telefonía es más barata, ya no paga, antes el que llama paga y el tiempo y todas esas cosas se abarató. Reducir los precios. Porque hubo más competencia. Hoy se decía, y es cierto, esta ley se debería discutir paralelamente con la de competencia económica. Debería ser así. Dice la compañera Lilia, ¿por qué hablar de todo? Hay que hablar de todo. Porque esto hay que hablarlo integralmente. Por ejemplo, tendríamos que estar mirando el capítulo del TLC, tendríamos que estar mirando la ley de competencia, tendríamos que estar mirando por el otro lado, hay una ley de población que ustedes deben mirar, está en el Senado de la República, no ha salido, pero ahí tiene otra facultad más de las 64 que tiene Merino en esta, otra. ¿Cuál es la ley de población? Una CURP digital que va sin duda a desplazar el INE. Él quiere controlar eso también. Hay que mirarlo. Y también quiere meterse en la de inteligencia. O sea, él quiere ser el gran controlador de todo esto. O sea, eso es lo impresionante. Ahora, pone sobre la mesa un tema que me importa mucho y es, a ver, no hay ningún apartado o relación o referencia respecto a competencia. No hay nada. ¿Lucha antimonopolio? No, eso es otra ley y otra institución. Eso va a quedar bajo la Secretaría de Economía. Pero es que, a ver, yo entiendo, Lilia, que parte también de las facultades del Instituto de Telecomunicaciones pasarían a la agencia, pero también a la secretaría que se crearía antimonopolio. ¿Es correcto? Es correcto. Va a haber la discusión de una ley en esto y evidentemente nosotros tenemos una visión de país completa y claro que una cosa está concatenada con la otra. Los foros que hoy se están llamando es justo para acabar con la suspicacia de lo del artículo 109. Primero, yo quiero, podemos tener diferencias del concepto de modelo, pero tampoco nos podemos engañar a nosotras. Primero, la reforma de telecomunicaciones que propuso Enrique Peña Nieto, yo fui diputada, me tocó padecer el Pacto por México, no vivirlo, padecerlo. Yo creo que la mejor descripción la daba mi paisano Gustavo Madero, que decía, bueno, pues ahí entre unas botellitas de whisky nos vamos arreglando. Esa fue típica, la dijo en un programa de radio, yo no me estoy inventando absolutamente nada. Esa es la forma en la que el Pacto por México arreglará los problemas de este país. ¿Qué es lo que hacía realmente esa reforma de telecomunicaciones? Dejaba a un libre mercado, pero sobre todo trató de detener, así lo percibo yo, y luego la historia nos dio la razón, trataba de detener vamos a decir, la expansión de lo que era Telcel, que nosotros seguimos pagando dice la senadora que hoy hay más competencia y se han bajado las tarifas. Yo les quiero decir que seguimos pagando las tarifas más altas de telecomunicaciones en México, al menos en Latinoamérica. Pero sí eran mayores antes, ¿no? Eran mayores,
Sí, 49%. Pero me parece que todavía estamos, o sea, si tú comparas lo que se cobra lo que se paga de celular en México en comparación con lo que se paga en Estados Unidos, en Europa, claro, sigue siendo más alto. Primero. Segundo, yo creo que este es el problema. El problema es que estamos cambiando de modelo. ¿Qué otra cosa se intentó hacer con aquella reforma de telecomunicaciones? El tratar de distribuir el mentado triple play, que tenía que ver con el manejo de internet, de telefonía y de televisión por cable. Esos 3 puntos que están sobre la mesa, perdón que te interrumpa, porque voy a tener que ir a una pausa, pero ¿les parece que cumplió el objetivo la ley actual? En términos no solamente de bajar los precios, sino de que haya más competencia en la industria mediática. Por supuesto, pero están los datos. O sea, perdón, con todo respeto, nunca hubo un diagnóstico. Se vienen manejando estas mentiras. Cuando el instituto tiene comprobado el impacto en competencia en beneficio a los usuarios. Yo hace 15 años pagaba 1,000 pesos de un plan postpago con Telcel. Hoy pago 240 pesos y tengo muchas opciones más. Los MVN, operadores móviles virtuales de Altán, está TT, está Telefónica y está Telcel. Se aumentaron los canales de televisión, de radio. Yo fui una pionera en defensa de los derechos de los consumidores. Seguimos teniendo 2 grandes televisoras. 3. Prácticamente. Pero eso tampoco se ve la ley. 2 grandes televisoras y un gran proveedor de telefonía, que es Telcel. Porque sí entra Movistar, pero no se ha garantizado la competencia que se tiene que garantizar. El IFT era un desastre, perdón, todo el mundo lo sabía. Hay informes periodísticos era un desastre, no solamente en el tema de los empleados, en el manejo de los empleados, era un desastre inclusive en el tema de las resoluciones que daba para privilegiar a algunos operadores. Entonces a mí me parece que estamos... Voy a tenerme que ir a una pausa y voy a regresar con Carolina porque le correspondía el turno al habla. Y pues regresamos a entrarle pues a una ley que se está proponiendo, Carolina, en una situación, en una realidad muy distinta a la que existía justo en 2013, hace ya, pues que son 15 años prácticamente. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y ahí tiene un ejemplo del reconocimiento que ha habido de muchas voces por haber pausado, haber suspendido la votación en el Congreso de esta iniciativa de ley de telecomunicaciones. Y regreso contigo, Carolina, porque así nos quedamos en el turno al bat del primer segmento. A ver, una cosa que preocupa aquí también es que es una iniciativa que se ocurre en un mundo muy diferente a la que existía en el Pacto por México y la reforma de telecomunicaciones de 2013. Hoy esta iniciativa está respondiendo, digamos, a la arquitectura legislativa que se necesita, las plataformas digitales, la nueva sociedad de la información, la revolución tecnológica. ¿Responde a ella? No. ¿Toma en cuenta sus realidades o no? No. Y yo creo que justo por esa diferencia que hay en esta era que estamos viviendo, debió haberse escuchado a expertos. Nosotros no somos expertos. Yo le pediría al oficialismo, cuando hable de esto, que le tenga respeto a los expertos, porque no le está hablando al pueblo en general. El pueblo en general no conoce a lo mejor los tecnicismos de todo esto que es complejo. Entonces no puede abusar de esa ignorancia, que insisto, es una ignorancia normal, porque no tendrían por qué saber, más que les beneficie, y eso lo van a percibir inmediatamente. Entonces hay que tener respeto, porque decir mentiras, todo esto se prueba con datos, con cifras, con estadísticas, no se prueba con narrativas. Ahora, hace rato hablaban de los preponderantes. Aquí no se toca esto, no establece los límites para estos preponderantes. Ellos van a seguir con sus oligopolios. Eso sí, se va a reducir la oferta de servicios y contenidos para el usuario. Entonces... ¿Oligopolios a cuáles te refieres? Pues a los que tenemos, o sea, es de alguna manera los fuertes. La concentración de la industria, quiero ahora, decir. Ayer mediática. Que bajó muchísimo, ¿eh? Mira, ayer, el fin de semana, Paco Ignacio Taibó decía, hay que quitarle la concesión a Azteca. Oye, ¿eso no es represión? Oye, lo dice un miembro del gobierno. Yo no vengo a defender a nadie aquí, pero eso
nos habla muy mal de las cosas. ¿Solo por qué? Porque critica al gobierno. Eso se llama represión. ¿Y por qué muchos no se atreven a hablar? Me van a revisar mi concesión. Y si tienen alguna falta administrativa, alguna cuestión, se las pueden quitar, sí o sí. Así la ley lo prevé prácticamente. Entonces, yo creo que sí es importante tener claro que aquí no podemos inventar cosas. La realidad es una, y esa reforma que se hizo fue de radiocomunicación, prácticamente de eso. Hoy tendríamos que estar hablando de muchas cosas, de la inteligencia artificial, tendríamos que estar hablando de las plataformas. O sea, ¿cómo no va a ser Mira, antes de que saliera esta ley, yo decía, tenía mucha consideración por la presidenta y decía, debe pasarla muy mal para estar procesando esas iniciativas de corte tan autoritario, que quita libertades a este país, la autonomía de muchos órganos, la autonomía del Poder Judicial. La debe estar pasando muy mal la presidenta. Cuando vi esta, que ya es de su autoría, créeme que la decepción que yo sentí fue como la de muchas y muchos mexicanos. No puede ser que la primera mujer presidenta de este país tenga un corte, un talante autoritario. Es inaceptable, de verdad. Pues mira, la realidad es que desborda, se quiera o no se quiera, porque justo, Lilia, uno de los detonantes en la presentación de esta ley, que ya se venía, hasta donde sabemos, preparando desde antes, pero lo que la detona es el ver el tema de un mensaje del gobierno de Estados Unidos en la televisión mexicana, un mensaje anti-inmigrante, y ahí la pregunta obvia es, a ver, ¿y se puede regular esa clase de, si me dejas decirte, transgresiones o falta de límites claros sobre si un gobierno puede hacer propaganda en territorio de otro? Eso se puede regular o no se puede regular. Esta ley es una respuesta, por eso venía lo del bloqueo. Y no solamente se puede, se debe, pero además no solamente cualquier propaganda. Parte de lo que dijo la presidenta, porque si vamos a la génesis, justo la razón porque dice, no, la mandó en la noche. A ver, con todo respeto, si no somos el PRI, hombre. La presidenta la anunció en la mañana. Justo se analizó estos anuncios que la verdad a todos nos deberían de menos causar rabia. O sea, prácticamente están amenazando a nuestros connacionales utilizando nuestro espacio radioeléctrico, por Dios santo. A nuestras propias televisoras. Claro, utilizando nuestras televisoras y utilizando el espacio que nos pertenece a todos los mexicanos, porque la senadora dice, no, pues no abusen de la ignorancia. Perdón, yo sí, a ver, yo creo que no todos estamos obligados a saber de todo. Yo no soy una experta en telecomunicaciones, definitivamente, pero yo no me considero una ignorante. Yo creo que, como dice el expresidente López Obrador, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Primero, claro que una de las razones es que tenemos que regular, porque eso se levantó justo en la reforma del 2013. Hoy día las televisoras pueden, mientras les paguen, siendo el tema comercial del capital, o sea, yo sí creo, yo no tengo ningún empacho, porque no estoy diciendo mentiras, en que estamos enterrando un modelo e inaugurando otro, donde el Estado regula. Y yo soy una creyente que eso debe de suceder. Regula, a ver, pero eso no quiere decir que ni hay represión. Yo primero te diría, yo creo que se debe regular. Yo creo que no se puede utilizar el espacio radioeléctrico. Regular las plataformas de... O sea, no, regular Internet. Regular las televisoras para que no puedan hacer este tipo de contrataciones con mensajes, primero, represivos y con mensajes completamente en contra de nuestros connacionales. Fíjate qué interesante, y voy contigo. Sí. Adriana, a ver, después de la protesta airada de la presidenta por el mensaje del gobierno de Estados Unidos en nuestras televisoras, aparece en los últimos días un nuevo mensaje. Esta vez ya no a través de las televisoras, a través de YouTube. Pueden controlarse, insisto, puede controlarse entonces y regularse Internet, porque eso te llega no por ninguna clase, digamos, de canal local. Bueno, esto es una iniciativa, todavía no es ley. A ver, hay mucha confusión de terminología, de tecnologías y de cómo se tejen y se bajan a ley los derechos humanos. Yo me sumo a la indignación en contra de la propaganda norteamericana discriminatoria que nos insulta y sí veo muy viable que se pueda limitar a las radiodifusoras para que no transmitan estas propagandas. Pero como sanciones, castigos,
suspensiones, Bueno. ordenar retirar el mensaje. Sí, solo que bajo las normas, criterios y medidas necesarias y proporcionales establecidas en ley. No bajo, o sea, el 109 no podría estar peor redactado. O sea, no tan general Dice, mira, y abierto como el 109. Sí, para tú haber bajado un contenido, tienes que tener todo un debido proceso de cómo, por qué, bajo qué criterios y por qué es la medida proporcional bajar el contenido. Pero bajas el contenido, no la plataforma. Ahí dice que bloqueen plataformas bajo los criterios y normas que se le ocurra, y lineamientos. Puede ser discrecional, quieres decir. Que emita la agencia. La agencia no puede emitir esos lineamientos porque no es un órgano constitucional autónomo. Pero se puede, bueno, tenemos que entender que conforme a nuestro artículo 6 y 7 constitucional, las únicas restricciones a la libertad de expresión están contenidas en esos artículos, tienen que estar previstas en ley formal del Congreso, no en unos lineamientos que una agencia emite unipersonalmente, y tienen que justificarse, ver que no hay una medida menos agresiva, pero es viable, es eso. Lo que no es viable es dejarlo en la ambigüedad. Bueno, pero ahí no se quedó el problema. El artículo 201, en mi opinión, mucho más grave. Imagínate, somete a censura previa, a la previa autorización de la Secretaría de Gobernación, cualquier contenido en vivo, programa deportivo, propaganda, publicidad u otros de procedencia extranjera. Previa autorización. Así es. Entonces, un evento informativo, deportivo, cápsula. Por favor, si quieren, leemos el 201, si lo tenemos por allí. Si eso no era viable en 1960 con la ley de la radio y televisión, ahora imagínense si vamos a estar pidiéndole permiso y por qué a Gobernación para la transmisión y habla la ley de radiodifusión o sistemas de televisión de paga, ¿no? Restringida. Eso es inconcebible. Se les hace poco esas restricciones. Ahora, eso por un lado. La preautorización, permítame que te cuente, porque tengo que ir al rato un corte. ¿Qué opinas de eso? ¿Sería una especie de censura previa? Claro, es una censura previa, sin duda lo es. Mira, este es un tema no solo, se decía hoy, de fierros y de máquinas, es un tema de derechos humanos. Es un tema que nos ha costado mucho trabajo. Hay otro artículo, si no mal recuerdo, 280, que prohíbe así expresamente irse al amparo directo, solo el indirecto. ¿Quién puede pagar eso? Solo los que tienen dinero. Sí. O sea, no pueden pagarlo más, pero ahí en la ley. Y te voy a decir otra cosa. Hay 3 magistrados en el tema especializados en telecomunicaciones y 4 juzgados que se van a elegir, que son de competencia nacional. ¿Dónde crees que se van a elegir? En 4 alcaldías de la Ciudad de México. En Iztapalapa, ¿quién sabe por qué? En Miguel Hidalgo, en Gustavo Madero, y me falta una alcaldía más. No, Miguel Hidalgo, ese es panista. Sí, pero es para camuflajear. Las otras 3 son absolutamente morenistas y la más grande es Iztapalapa, enorme, ¿eh? Ajá. Es de donde es la jefa de gobierno. 2 millones, sí. Sí, es la más grande. Yo creo que es el 25% debe ser Miguel Hidalgo de eso. Entonces no significa nada. Con Iztapalapa la sacan solita, ¿no? Entonces, solo ellos van a elegir a esos juzgadores, 7. O sea, meternos el dedo en la boca. No va a haber órgano regulador autónomo, no vamos a tener jueces independientes. Bueno, ahora ¿quién podrá defendernos? Diría el Chapulín Colorado. No va a haber consulta pública de esa regulación. Va a haber otra vez un Renault 0 IVAN 3. Ya lo tiró constitucionalmente la Suprema Corte de Justicia en 2 ocasiones. Otra vez van por el registro de datos biométricos de todos los usuarios de telefonía móvil, en violación de todos los derechos a la privacidad y a la protección de datos. Bueno, hoy por lo pronto lo que sí se está dando, y vamos a regresar a hablar de ello en una pausa, es la apertura de un parlamento abierto que inició esta semana, y regresamos a que nos digan sus opiniones porque las dos estuvieron en este conversatorio evento, muy válido. y cuáles son las perspectivas de que y cómo puede impactar en la revisión, análisis que finalmente llegue al Senado, porque ese es el objetivo.
Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la ley de telecomunicaciones, la polémica enorme que se ha armado sobre esta ley y el Parlamento abierto, que ha sido también un foco de interés porque ahí se está discutiendo el contenido por parte de legisladores, especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil. Y hay un tema que importa, voy contigo, Lilia, y es también el tema de transparencia. Acabamos de ver un escándalo sobre una televisora en la que se decía que había, o la ligaban a operaciones de guerra sucia en su trabajo. Los Televisa Leaks. Exacto. Sí. A ver, ¿qué trae esta ley sobre transparencia? Esta ley específicamente habla específicamente de temas de telecomunicaciones, que era algo un poco, yo quiero dar un paso atrás porque creo que hemos discutido de bola, perdón el término. Primero, esta específicamente, que habla de telecomunicaciones, que ha entrado en un debate que es el artículo 109, que es lo que se le ha dicho como que censura. Entonces, hoy ya está abierto, eso hay que decirlo, está abierto, está en un parlamento abierto. Yo no pude estar, mi equipo estuvo, tenemos las conclusiones de absolutamente todo y hay apertura para hablar de temas inclusive de desregulación, en temas radiofónicos y una cuestión que tiene que ver con telecomunicaciones. Eso primero. Segundo, yo vuelvo a insistir y le digo a mis compañeras en esta mesa, a mí me gustaría que me dijeran cuáles y dónde existe represión en esta iniciativa, más allá del artículo, yo no dije que la iniciativa, del artículo 109, ¿no? Porque a mí me parece que estamos hablando otra vez de bola. Y si hubiese represión, yo se lo digo con mucho cariño a la senadora, pues el día de ayer compartimos en la permanente, el diputado Rubén Moreira gritaba en el Senado y ella misma interpelan al presidente. Por Dios, para los que vivieron como el señor padre, sí, un sistema represivo que era el del priismo, que desaparecían de veras y que lo secuestraban y que entonces sí, aquel que contradecía al sistema era cuello. Entonces, seamos responsables. Tercero, una cosa que quiero comentar, lo de Paco Ignacio Taibo, bueno, pues él es libre como cualquiera de decir su opinión. Eso no quiere decir que el movimiento represente eso y no está de acuerdo ni la presidenta ni muchos de nosotros, incluida yo. Sí, no podemos detener absolutamente nada que tenga que ver con la libertad de expresión y muchos un canal, pues nos podrá caer bien o mal el Salinas Pliego, pero eso no tiene nada que ver con su derecho. La presidenta lo rechazó, dijo, no es agenda de mi gobierno. Pero el tema de transparencia... Y el tema, de transparencia, nada más decir, a mí me parece que eso es un tema que se tendrá que abordar en una iniciativa que además está dentro de las que se van a ver, y con esto termino, en los periodos extraordinarios que se ha hablado de 1 o 2. Transparencia en esta en concreto de telecomunicaciones. Pues no propósito se dice nada. de Televisa Leaks. Mira, nada. Toda institución que regula medios, infraestructuras, ecosistema digital, telecomunicaciones, radiodifusión y plataformas, lo primero que tienes que hacer es apuntalarla, que actúe, o sea, la agencia, el órgano autónomo, que sí tenía los principios en ley y en Constitución. Pero ese ya está eliminado. Transparencia, consulta pública, rendición de cuentas. Teníamos un consejo consultivo, además de los 7 comisionados. Teníamos un consejo experto en espectro, otro en 5G y otro en pequeños operadores. Partamos de que ese ya se eliminó. Bueno, la agencia, previamente. La agencia, pero eso no implica que no necesitemos transparencia en lo que se vaya a legislar. Pero no tenemos esa capacidad instalada, Pepe. Ajá. Ya no lo tenemos. Hay 1.500 empleados que están fuera, hoy están marchando. Y sin embargo, entonces, ¿cuál austeridad republicana? ¿Cuál simplificación administrativa? Hoy esta agencia, que además de las... ¿Cuántas facultades? 64. En esta ley se le dieron otras, pero es otra agencia en la Ley Orgánica de la Administración Pública de Gobierno Digital, que es lo que originalmente Pepe Merino iba a hacer y que lo hizo muy bien en la Ciudad de México, hay que decirlo. Y que sí es importante la transformación digital del gobierno. Eso no tiene nada que ver con política pública, con regular mercados, con regular concesiones. Con telecomunicaciones. Exacto. O sea, lo que tienen miedo es en la concentración de todas esas funciones en la oficina de Pepe Merino, ahí en la agencia. En la agencia digital. Y no es por Pepe Merino. Qué bueno que sea hoy Pepe Merino. Deberían sentir miedo el oficialismo, porque es un boomerang. Absolutamente. Un boomerang. Mira,
Yo, como la compañera Lilia ha estado, no da crédito, supongo, artículo 201, los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o televisión y audio restringidos que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, ya sea en forma de anuncios, spot, patrocinios, transmisiones en vivo, cápsulas informativas o cualquier otro formato, deberán contar con previa autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación. Claro se que tendrá por contenido. Los extranjeros, Bueno, pero los además extranjeros, incluso la UNESCO, si quiere pasar un spot. Sí, claro, la ONU, la UNESCO, nada más quiero. Pero no son los mexicanos. No son los mexicanos, ni es un juego de fútbol, para que se tranquilicen las compañeras. Bueno, si hay viene el contenidos fútbol extranjeros de fútbol. Dice spot, que venga, y tiene una razón de ser. O sea, yo simplemente diría eso. No tiene ninguna. Claro, mira, la senadora se dio cuenta de lo que estaba leyendo. No, mira, yo nada más diría. Con todo respeto lo digo, ni siquiera necesitaban prohibirlo. Actualmente, el Estado mexicano tiene la facultad de quitarlo, así, tiene la facultad de hacerlo. Inclusive, ¿por qué el escándalo, permíteme, no inclusive antes antes de que mandaran esta iniciativa, ya la habían quitado del aire. O sea, ahora, eso no es cierto. Aquí ha dicho varias cosas. Sí, claro, aquí ha dicho varias cosas la compañera. Mira, siempre hablan del pasado. Hablemos de lo de hoy, porque hoy les toca gobernar y tienen que asumirlo. Tienen que asumirlo. Dice, represión del pasado. Yo cuando he hablado de la represión, no hablo de... La ley es el 109, sin duda es represivo, sin duda, es autoritario, absolutamente, y ese es el énfasis de esta ley. Pero yo lo que quiero decir es, no, hay que hacer política. Nosotros no mandamos en la noche una iniciativa, se consulta a los sectores, incluso se les trata de convencer por qué es bueno hacer una cosa. Pueden perder. Déjenme ponerles un par. Y lo mandó 2 horas después. Déjenme rápido para ponerles. Permítanme, les voy a poner un par de insertos justamente de reacciones. Ahí en el Parlamento Abierto, donde se está discutiendo la ley de telecomunicaciones, tenemos la postura que asumió la Caniete, el director de Caniete, Alfredo Pacheco, y también el presidente de la CIRT, José Antonio García. A ver si lo podemos tener. Genera un desequilibrio en el modelo de competencia, ¿no? Genera vicios de origen en donde, digo, imagínate el sector privado tener que competir con proveedores de servicios de Internet que no tengan que cumplir con las mismas condiciones, ¿no? Y esto es temas de licitación pública, temas de autorizaciones, temas de inclusive hasta fiscales. El tema es que cuando hay mayor sobreregulación pudiera haber censura que pueda ir en contra de la libertad de expresión, de opinión y de información del pueblo mexicano. Pues contigo, Lilia, a ver, rapidísimo, el presidente de Canieti diciendo... Competencia. Sí, hay vicios en la competencia, sobre todo por el tema de proveedores, y en el caso del presidente de la CID, José Antonio García, diciendo mayor regulación, mayor posibilidades de censura. Fíjate, nada más 2 puntos muy concisos. El tema que le interesa a la Canieti, que justo es uno de los temas que nosotros tenemos de análisis en el movimiento, es el tema de competencias. Y es un discurso de desconfianza que entiendo, pero no es el objetivo. El darle concesiones al Estado es para que tengan acceso las personas que viven de la televisión abierta, que no pueden tener Netflix o televisión por paga y que puedan tener, para que las personas de menores recursos puedan tener acceso. Él dice, bueno, ¿cómo vamos a competir nosotros, jugadores en el espacio radioeléctrico? Porque ellos van a ofrecer servicios, vamos a decir, servicios más bajos, etcétera, etcétera. Lo mismo sucedía con el tema de Pemex y lo mismo sucedía con la CFE. El objetivo de esto no es hacer una competencia desleal, es hacer una agencia, perdón, ya no es el término agencia, sino un organismo o una televisora que pueda dar servicios un poco más de contenido, que se estén en televisión abierta y que no dependa nada más de 2, tú mismo lo decías, de 2 canales de televisión abierta que la mayoría de este país que no puede pagar tenga. Vicios, voy contigo porque se nos está acabando el tiempo, vicios de competencia y mayor regulación, posibilidades de censura. ¿Coincides con eso?
No, es que la diputada no mencionó los artículos 56 y 57 de esta iniciativa. Yo soy una convencida, y la Constitución también, que claro que debe haber concesiones de uso público, de uso social y de uso comercial. Bueno, el Estado, cuando hay una falla de mercado, cuando hay una población como 35 millones de mexicanos sin acceso a Internet y a servicios, y más de telecomunicaciones, pero también hay mucha falta, querida Cirt, de cobertura de televisión abierta en muchas localidades rurales. Bueno, está muy bien ahí que entre el Estado con sus concesiones de uso público, pero que son sin fines de lucro, no con fines comerciales. Lo que este modelo, que si hubieran querido cambiar el modelo, no cambió el modelo, dejaron igual el 85% de la ley, pero sí insertaron unos artículos que distorsionan todo el ecosistema digital. ¿Qué hicieron? El Estado, además de tener frecuencias del espectro sin contraprestación, pero de uso público. ¿Para qué? Para los medios públicos, que no deben ser gubernamentales, sino públicos. Además de eso, dicen, también podrá tener, la agencia le va a dar, así generosamente, concesiones de uso comercial al Estado para brindar servicios de cobertura social y universal, sin contraprestación y para lucrar. Entonces ahora tenemos perdóname, abogada, perdón, se me está yendo el tiempo y voy a hacer contigo, Carolina. Lean las leyes, las concesiones comerciales son con fines de lucro. Censura. No es para eso ya es de tu cosecha. No es de mi cosecha. Las concesiones comerciales son con fines de lucro. Un segundito, por favor. Yo creo que hay vicios sin duda de competencia, hay por supuesto censura, hay un ánimo de control, de hacer todo, porque hoy que ya no hay órgano autónomo, eso quiere hacer Merino. Todas las funciones que tenía, 64 funciones nada más, se está abrogando. Entonces, yo creo que lo que ha tenido mucho este régimen es que confunde gobierno con Estado. Entonces, hace una narrativa muy confusa sobre esto. Yo te diría, tú has repetido mucho que ayer hablamos y gritamos y demás. Lo mismo que hacía la oposición todo el tiempo anterior y lo hacía sin problema. Pregúntale a Noroña, que agarraba su megáfono y hacía mil cosas, y lo puede hacer, porque al final nos limitan en los tiempos y no te permiten participar, pues tienes que buscar la manera de decir las cosas. Pero eso no es represión, nosotros tenemos fuero, nosotros no significamos nada en eso. No, me refiero a la gente, o sea, los que hoy tienen concesiones, todos los que fueron hoy hablaron con mucho respeto, pero en el fondo tienen miedo. Yo no veo a Salinas me tengo que ir, se nos acabó el tiempo. Carolina Villano, secretaria general del PRI, muchas gracias por haber estado con nosotros. Adriana Labardín, muchas gracias, experta en regulación de telecomunicaciones, y por supuesto Lilia Aguilar, diputada del PT. Muchas gracias a las tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.